Next Face Awards México 2017. Felicidades, capitán. La misión fue todo un éxito. El tiempo aproximado para tocar la atmósfera terrestre es de 74 horas con 5 minutos. La tripulación de Nix agradece sus servicios. Es momento de regresar a casa. Incoming message. Mi nombre es Zeux del planeta Alica 46 del sector 37B. Esto es un mensaje para la especie humana. Hace miles de años visitamos su planeta y les dimos el control al convertirlos en la especie dominante. Han sido observados durante años y aunque han hecho impresionantes avances tecnológicos, lo usan para destruirse entre ustedes y para acabar con el planeta que tan generosamente les fue entregado. El experimento se ha terminado. Vamos a entregar su planeta a una nueva especie que tendrá la misión de cuidarlo y regenerarlo. Se acabó su tiempo, terrícolas. Esperen pronto la invasión. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Somos parte del top 30 de los Next Face Awards y este es mi primer reto, el espacio exterior. Así que rápidamente nos vamos al maquillaje, espero que les guste. ¡Mua! Sobre mi life cast, que es un positivo de mi rostro, esculpí con plastilina la forma de la boca del alien. No te preocupes si no tienes uno, puedes hacerlo sobre una cabeza de unicel. Alisa muy bien los bordes y cuando esté lista sacarla al exterior para que no hagas un cochinero. Haz una barrera con plastilina como si fuera una cazuelita porque vamos a vertir yeso dental líquido sobre ella. No debe quedar nada del yeso expuesto porque el yeso con yeso se pega y se puede sellar. Cuida que entre bien por todos los recovecos para que la impresión sea fiel a tu escultura. Una vez seco, ponle vendas de yeso para mejorar su resistencia. Cuando esté bien durito, quítalo y sácale con mucho cuidado toda la plastilina. Ahora ponle látex líquido y cazueléalo un poco para que se mojen bien todas las paredes. Ten cuidado de que no se encharque en ningún lugar. Quítale el exceso y deja que se seque. Así hazlo por varias capas y después, si quieres tener más control, puedes usar un pincelito que no vayas a extrañar porque se te va a echar a perder. Hazlo varias veces hasta que tu prostético tenga el grosor deseado. Cuando esté completamente seco, ponle mucho talco para que se le quite lo pegajoso y con mucho cuidado empieza a desprender los bordes. Cada vez que desprendas un nuevo lugar, ponle más talco porque si se pega con otro pedazo te puede echar a perder el prostético completo. Una vez fuera y bien talqueado, está listo para empezarlo a pintar. Con mi Jumbo Eye Pencil favorito, que es el blanco, el 604, pinté completitos los dientes. Después usé el Vivid Brights en número 10 Light Show para poner un poco de sarro en los dientes. La Pro Foundation Mixer me encantó para darle un poco más de textura y profundidad al sarro. Se difumina increíble con puro pincel. Con el Liquid Suede 21 Brooklyn Thorn vamos a darle mucha profundidad a la raíz y lo vamos a difuminar. Esto va a separar el diente de la encía y nos va a dar una textura padrísima de hueso. Después con unas tijeras recorta todo el borde para que quede lisito y corte el centro de la boca. Con el color máscara en número 8 Pink Perfect vamos a pintar todas las encías. Y con el Epic Ink en número 1 Poison vamos a darles textura y profundidad para que se vea más realista. Por último, con el Vivid Brights en color 06 Blueprint vamos a pintar toda la piel y así va a quedar listo nuestro prepintado del prostético. Ahora sí al maquillaje, con la cara lavada, el pelo morado y toda la actitud. Con un lápiz adhesivo vamos a bloquearnos las cejas, cuidando que no quede ningún pelito despeinado. Ya es momento de poner el prostético, ponlo sobre tu rostro para ver más o menos cómo va a quedar. Apliqué sobre mi cara Spirit Gum, que es un pegamento especial para prostéticos. Y con leves golpecitos lo activé, ya que es un pegamento de contacto. Acomoda ahora bien el prostético sobre tu cara, buscando que quede bien fijado y siempre pegándolo bien del centro hacia afuera, que no te quede ningún borde arrugado. Con la espátula que me dio Freak Show Studios puse látex en los bordes para perderlos, como si estuviera resanando una grieta en la pared. Y después puse talco para quitarle lo pegajoso. Con el delineador blanco en tono Mint Cream dibujé todos los dientes bien picuditos y chiquitos, cuidando mucho la simetría. Y con mi favorito, el Jumbo Eye Pencil de NYX en tono 604, remarqué todos los dientes para darles un blanco más intenso. Puse un poco de talco para fijarlo. Con la Color Mascara Pink Perfect le di color a todas las encías. El proceso es un poco similar a lo que hicimos en el prostético. Después usé el NYX Liquid Suede en tono Orange County para darle un poco de textura y profundidad a las encías. Con todo el volumen que les di empiezan a verse realistas, ¿no crees? Después usé el NYX Liquid Suede en tono Foiled Again para darles un poco más de luz y matizarlas un poco más.
Por supuesto no podía faltar el NYX Liquid Suede Looking Turn para sombrearlas y darles aún más profundidad. El NYX Vivid Brights en tono 10 Light Show, igual que en el prostético, nos sirve para hacer sarro en los dientes. Y el Pro Foundation Mixer nos va a ayudar para darles más textura y profundidad. Con el Liquid Suede Brooklyn Thorn vamos a profundizar un poco más las raíces y a separar la encía del diente. Con uno de mis favoritos, el delineador líquido blanco de NYX, vamos a darle luz a todos los dientes y a difuminarlo con una brochita. Y con el delineador negro líquido de NYX, vamos a marcar el espacio vacío de la boca, definiendo muy bien el tamaño y forma de cada diente. Unos toquecitos más de luz y listo. Le puse el fijador de NYX Dewy Finish para crear un efecto húmedo. ¡Ew! Presionando suavemente tapitas de diferentes tamaños, hice unas marcas redondas en mi frente y con el delineador blanco Mint Cream las marqué, al igual que los ojos de Alien. Después utilicé el Vivid Brights Blueprint en toda la cara, como si fuera mi base. Me impactó lo fácil de aplicar y lo bien que pigmenta. Definitivamente es uno de mis favoritos. Y el Vivid Brights Endless Skies me sirvió para darle luces a toda la cara, hacer las arruguitas de la nariz, las de las mejillas, que ayudan a perder el prostético, y entre cada uno de los círculos de la frente como si fueran pequeños pliegues. Después llegó el momento de aplicar todas las sombras con el color máscara en tono 2, Blue. Es muy fácil de aplicar y difuminar con el pincel, y nos da un acabado bastante realista. También las sombras las puse alrededor de cada círculo de la frente. No te olvides de las orejas. A muchos maquillistas se les pasan y es un detalle que hace que se vea mejor tu look. Con el Vivid Brights Sugar Rush, marqué unos puntos de luz en el centro de cada círculo de la frente. Y con el Vivid Brights Rebellious Edge, sombré cada circunferencia. Se mezclan facilísimo, lo que hace que el efecto sea más fácil de hacer. Trabaja de una en una con mucha paciencia y te va a quedar increíble. ¿No amas los Vivid Brights tanto como yo? Ahora vamos a trabajar en esa mirada. Usé el Lip Cream Cosmic Metals en color Electromagnetic para darle mucha profundidad. Y lo mezclé con el azul que ya había puesto previamente. Dedícale tiempo a la mirada, es de las partes más importantes del maquillaje. Después con el NYX Cosmic Metals en tono Galactic, le di un poco más de profundidad al pliegue del párpado y a la parte inferior del ojo. La luz del párpado se la di con el Jumbo Eye Pencil en tono Electric Blue. Es facilísimo de aplicar y se mezcla increíble. Y con el Jumbo Eye Pencil Night, que es el negro, le di el toque final a la mirada. Es impresionante cómo unos toques de negro le pueden dar tanta fuerza. Hora de fijar con el NYX Matte Finish. Ahora vamos a utilizar el Vivid Brights en tono Love Overdose y con él vamos a marcar la parte superior del ojo. Y con el Jumbo Eye Pencil Cottage Cheese vamos a darle un poco de luz. Tiene un acabado metálico que le va súper bien al maquillaje. Con el Jumbo Eye Pencil Purple Velvet vamos a hacer un efecto de pecas en la nariz y en las mejillas. Este tipo de texturas levantan muchísimo los maquillajes, además hace que se vean más realistas. Vamos a agregar más pecas con los tonos Oyster y Sparkle Green. Hazlo de forma irregular. Y ahora unas más con el lip liner tono Pinky. Con el delineador morado Purple Blaze vamos a hacer el efecto de las patillas y un poco de contorno en la cara. Ahora vamos a utilizar el Matte Lipstick en tono 26. Con este vamos a empezar a trabajar el cuello. En realidad no importa mucho la forma, pero trata que te quede simétrico. Con el Vivid Brights Love Overdose vamos a darle textura al contorno. Con el NYX Liquid Suede Pink Lost vamos a darle un poco más de textura. Repetimos el proceso pero ahora en morado con el Vivid Brights Sugar Rush.
y sombreando con el Vivid Brights Rebellious Edge. Si te fijas, estoy dejando un pequeño espacio entre cada figura. Ahora verás por qué. Con el Vivid Brights Blueprint hice unos pequeños cuadritos en el centro. Y terminé con el Vivid Brights Money. También hice unos pequeños cuadritos en la parte de abajo. Ahora con el Jumbo Eye Pencil Sparkle Green le di sombra a cada contorno de los cuadritos verdes. Y lo difuminé muy bien con el dedo. Después usé los Mate Lipsticks en tono 2 y 36 para crear las figuras del pecho. Y con el Vivid Brights Blueprint le hice unas franjas azules en los brazos y en lo que quedaba del pecho. Y ya casi para terminar usé el Jumbo Eye Pencil en tono Night para rellenar todos los huecos entre las figuras que hice. Lo difuminé muy bien con el dedo y con el mismo material que hice las pecas de la cara, le puse unas en todo el cuello y pecho. Con el delineador negro líquido de NYX delineé los ojos y marqué un poco la parte superior del ojo, justo en la división entre lo azul y lo rosa. Y para terminar puse unas Wicked Eyelashes número 4 Malevolent en el párpado inferior. ¡Tarán! Así terminamos nuestro maquillaje. Y bien amigos, esto fue todo por el maquillaje del día de hoy. Parece un poco complicado, nos tardamos más de 6 horas, pero está padrísimo y sé que lo pueden hacer en su casa con mucha paciencia. Así que si les gustó pueden entrar del 8 al 15 de junio al micrositio de NYX. Pueden votar hasta 3 veces al día, ya que gracias a sus votos van a escoger al top 15. Así que ayúdenme a llegar ahí votando muchísimo por mí. Todos mis compañeros del top 30 son talentosísimos, así que entren a ver sus videos y voten por sus favoritos. Claro que si votan por mí voy a estar muy feliz porque ustedes pueden ayudarme a llegar al top 15. Y bien amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por haberse quedado. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejen de soñar. ¡Chao! ¡Voten por mí! Gracias, NYX.